Vale. Bueno, el monarca español ayer se mostró como lo que es, el máximo representante de un marco constitucional que nos niega a gallegos, a catalanes y a vascos nuestro derecho a decidir. Se mostró también como representante del sistema capitalista y patriarcal que nos considera a las mujeres ciudadanas de segunda, que ahonda en las desigualdades y que además trae la precarización del día a día de miles y miles de personas. Nos habló de convivencia con la Constitución en la mano, una Constitución que la ciudadanía vasca no respaldó, una Constitución que nos niega nuestros derechos civiles y políticos y, por tanto, nos habló de una convivencia que no es la que entendemos nosotros buena para la ciudadanía. Se aferra a un marco agotado, al marco constitucional, en el que no quiere hacer ningún cambio, en el que quiere mantener las cosas como están, aunque 40 años han demostrado que no hay voluntad de desarrollar ni siquiera este propio marco, que no hay una relación de bilateralidad real y que no hay, por tanto, una relación de igual a igual con el Estado. Se le olvida que para que haya convivencia es necesario el derecho a decidir, que la ciudadanía sea protagonista de las decisiones y, por tanto, pueda decidir sobre su futuro. Nosotros, ante este mensaje, desde Euskal Herria Bildu, seguimos apostando por una convivencia basada en la libertad, basada en la igualdad y basada en la justicia social, muy alejada de la visión que dio ayer el monarca español, muy alejada de la realidad que viven jóvenes, pensionistas o mujeres y que da la espalda a la demanda mayoritaria de la ciudadanía, tanto en Euskal Herria como en Cataluña. Frente a eso, a un Estado y a un máximo representante en la monarquía que se aliena con las tesis de la ultraderecha, de la derecha más reaccionaria, apostamos por esa convivencia de futuro que responda a las demandas de la ciudadanía del 78, cuando pidió ruptura, esa ruptura que es igual de necesaria en el 2018, y que también responda a las demandas de la sociedad en la actualidad y que pasa por ser dueña de su futuro, por ser dueña de sus decisiones y, por tanto, una convivencia, insisto, con el derecho a decidir en la base, pero que apueste por la igualdad, por la libertad y por la justicia social.